Señores, buenas tardes. Ustedes saben que tenemos que hablar en el ambiente, lo que está es el pacto fiscal y el pacto fiscal. Nosotros vamos a hablar del pacto fiscal con uno de los sectores que realmente representa los sectores trabajadores, don Pepe Abreu, que ya está aquí con nosotros. Pepe, muchísimas gracias por estar como siempre. Y ustedes saben que don Pepe preside la Central Nacional de Trabajadores Unitarios. Así que ustedes le llaman CNTUD. Confederación Nacional de Unidad Sindical. De Unidad Sindical. De Unidad Sindical. Entonces, yo creo que es importante oír la voz de don Pepe Abreu, porque como los empresarios, el gobierno lanzó su posición, ¿verdad? Y fue muy inteligente, porque dijo, queremos mejor escuela, queremos mejor salud, queremos mejores salarios, necesitamos subir los ingresos, pero no le vamos a subir los ingresos a los sectores, o sea, no vamos a poner más impuestos. Esa es la propaganda del gobierno, que se le adelantó a todo el mundo, porque se le adelantó a todo el mundo. Entonces los empresarios son los que han comenzado a responder y los trabajadores de las centrales, aquí está, centrales sindicales, apoyan el pacto fiscal, pero como bien dice Pepe Abreu, tú siempre estás en lo que tienes que estar. Los presidentes del Consejo Nacional de Unidad Sindical, CENUS, Rafael Abreu, y de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, Jacobo Ramos, coincidieron en la necesidad de una reforma fiscal, pero, porque es bueno que se sepa, pero sobre todo, sobre la base de que no afecte a los trabajadores. Entonces, esto es condicional. Vamos a hablar con Pepe en un segundito sobre esto. Pero déjenme darle esta noticia. Danilo va para Cuba a firmar el pacto de paz de la FARC y el gobierno colombiano. Qué bueno. Nos alegra mucho. Gracias a Dios que eso haya terminado. ¿Cuántos años tiene la guerrilla colombiana, la FARC? Más de 50 años. Por ahí son legendarios. ¿Qué se consiguió? Eso me gustaría un día saberlo. O sea, más tierra para los campesinos, más democracia, menos droga, más escuela para los... ¿verdad? Me gustaría un día que se haga un balance de lo que se consiguió, pero ese no es el punto. Y le tengo otra noticia. Pongan atención. Pero esto está en la tarde de hoy. Univisión le hizo una entrevista a un supuesto amante de este joven, este es el joven de la masacre, presunto amante de autor de masacre en Orlando, dice, fue una venganza contra la comunidad gay, lo que él hizo. Univisión, oigan, eso es para tú casi ponerte a llorar. Después que hablaron tantas soquetas los LGBT, yo digo soquetas en el sentido, eso es la homofobia, eso que sí, eso es, y acusando a todo el mundo. Aquí hasta el embajador americano le dijo de toda la iglesia, ¿qué humanidad la de ustedes? No suspendieron la actividad que tenían, ¿se acuerdan? Oigan esto. Un hombre que asegura haber sido amante de Omar Sadiq Matin, autor de la masacre de la discoteca de ambiente homosexual Pulse de Orlando el pasado 12 de junio, aseguró que la causa del tiroteo fue una venganza contra la comunidad gay latina. En una entrevista con el canal hispano Univisión, el hombre que pidió mantenerse en el anonimato y apareció totalmente maquillado para no ser identificado, aseguró que Matin le contó que había mantenido sin protección relaciones sexuales con un puertorriqueño
y que posteriormente le había dicho que era portador del VIH. Óigame eso. Él odiaba a los gays puertorriqueños por todas las cosas malas que le hicieron, explicó el hombre de origen hispano sobre el motivo que le llevó a Matín a matar 49 personas durante la noche latina que celebraba esa noche en la discoteca Pulse. De esta forma, el entrevistado rechazó que se tratase de un acto de terrorismo, a pesar de que durante las conversaciones telefónicas de aquella noche con la policía, Matín se definió como un soldado islámico y juró lealtad al grupo yihadista Estado Islámico. Indicó que se conocieron a través de una aplicación de teléfono de contactos entre homosexuales y que mantuvieron relaciones durante 2 meses, en los que se citaban en un hotel de Orlando. Según el hispano, la segunda esposa de Matín, no conocía de las tendencias homosexuales de su esposo y que acudía a locales de ambiente gay y describió su matrimonio como una fachada. El entrevistado se mostró sorprendido de que Matín pudiese cometer la mayor matanza con arma de fuego en Estados Unidos con 50 muertos, incluido el autor, 53 heridos, la gran mayoría de origen puertorriqueño, pues era dulce y adorable. Esta versión del entrevistado coincide con la de varios testigos que aseguran que Matín acudía con regularidad a Pulse y otros clubes de ambiente gay y hacía uso de aplicaciones móviles para contactar con homosexuales de la región. Univisión confirmó con el Buró Federal de Investigación, FBI, que había entrevistado al hispano, mientras que personal del hotel en el que aseguró que se citaban con Matín indicaron a la cadena que el autor de la masacre les era familiar y que este hombre se había alojado allí con regularidad a finales del año pasado. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende? ¿Usted entiende? Ok. Se montó toda una una falsa farsa para acusar de una vez al Estado Islámico y a la que sé yo cuánto, y de que entonces, y que era en contra de los gays, y mira por dónde va esto. Los gays, los LGBT deberían pedirle perdón a todo lo que ellos insultaron, digo yo, incluyendo el señor embajador, digo yo. Ok. Pepe, cuando uno ve este respaldo al pacto fiscal, el gobierno, empresarios, ustedes, tengo que preguntarte, pero el pacto de salario, ese sí es verdad que abortó. Ahí sí es verdad que ustedes no pudieron, ustedes tuvieron que pararse de la mesa de negociaciones porque ni caso le hicieron. Ahí nos sentamos y hubo una ruptura, no hubo forma de ponernos de acuerdo en una tarifa unitariamente. Sí. Los 3 sectores, nosotros tuvimos que retirarnos inclusive de la mesa. Y la tarifa que se impuso de 14% fue una aprobación unilateral de 2 sectores, sector empresarial y el sector gubernamental, sin la anuencia del sector sindical. Eso quiere decir, Consuelo, que ese pacto... Era el aumento, el 14 al sueldo mínimo. Claro, que sí era interesante para nosotros. Eso era un 14 al sueldo mínimo. Eso implicaría que trabajadores que, por ejemplo, ganaban en ese momento 9.500 pesos, sí, o tuvieran un aumento de 2.000 pesos aproximadamente. O sea, que no era tampoco la gran cosa, porque en definitiva a lo que llegó fue a 12.500 pesos, el aumento total. El aumento en su conjunto como tal. Y tú sabes que la canasta familiar en el quintil más bajo está en 13.500. De manera que no le daban ni siquiera para ese quintil. Entonces, esas son de las cosas como que tú... Les duele a ustedes. Duele y desdice mucho, ¿verdad? Tanto del país como de nuestros políticos, de nuestros empresarios, porque tú dices, ¿por qué un pacto así de ese tipo, que apuntalaba más o menos
a que los trabajadores recuperaran en algo la capacidad adquisitiva. No se le pone la atención, por ejemplo, que se le pone a estos otros. Sí, porque en estos otros tú ves a todo el mundo desbordado. Estamos, exacto. Todo el mundo habla, donde quiera se analiza, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquel punto era evadido, ¿no entiendes? Así es. Escasa gente lo Ni discutía. siquiera el propio gobierno No. impulsó Nadie, y empujó. Nadie hablaba de ese tema. Nosotros. Exactamente, como siempre el programa. Yo, tú, nosotros, que invitado. Que vivimos en esto, ¿verdad? Este tipo de cosas así nosotros, ¿verdad? Siempre. Pero la mayoría de gente como que elude esos temas. Sin embargo, en este te lo ponen como centro. Sí. Incluso, Consuelo, a mí me llama la atención algo, Consuelo. Dime. ¿Sabe que desde el gobierno, esto es bueno decirlo aquí, dígalo, por la audiencia que tú tienes, mira, no se ha llamado a nadie para hablarle de ese pacto? Es decir, por ejemplo, los ministros que generalmente llaman a uno desde Palacio, los Peralta, los Montalvo, para hablarle de cosas de ese tipo. Sí. Hasta ahora, ni en el Consejo Económico y Social, ni en conversaciones bilaterales con los sectores, le han planteado que el gobierno tiene una propuesta de pacto. A nadie. Está hablando de este. ¿Usted entiende? De ahora, del fiscal. Porque si nos vamos a la Estrategia Nacional de Desarrollo, eso sí, eso está puesto ahí desde hace 2 años, con mira a discutirlo del 20 al 30 como una Estrategia Nacional de Desarrollo que incluye el pacto y que habla de la fiscalidad y que lo que plantea es, Consuelo, que los partidos políticos, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, toda la sociedad discuta un pacto fiscal, que es como muy distinto a lo que significa, por ejemplo, el hecho de que alguien se reúna o se reúnan los grupos para ponerle un ITEVI a la habichuela, al yogur, al arroz. Abran los ojos, hagan lo que... Eso que Pepe está diciendo, eso que don Pepe Abreu está diciendo, es defendiendo a los trabajadores y a nosotros, clase media. Así es. Oye, que somos los que llevamos la carga, o sea, por ese impuesto del ITEVI que es regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque cuando el rico paga ese impuesto comprando algo, el clase media y el trabajador o la trabajadora paga el mismito impuesto, siendo él rico y tú pobre. Es el mismo impuesto. Así es. Entonces, por eso se llama regresivo. Eso es lo que Pepe está defendiendo, las centrales sindicales, que no nos caigan a nosotros, que por cierto, pocos empresarios como Pepín Corripio, Pepín dijo eso mismo. Pepín se fue, no le pongan más impuestos a la clase media de los pobres, que no aguantan más. ¿Qué tú opinas sobre lo que dice un empresario como don Pepín? Porque don Pepín Corripio sabe que ahí al gobierno nada más le queda un camino. En caso, Consuelo, de que se vaya a discutir de verdad un pacto. ¿Qué es lo que se va a hacer? El gobierno tiene que irse a las exenciones fiscales. ¿Qué son? Que son muchos, montones. Estaba mirando 15 esta mañana nada más, me enseñaron. Exenciones fiscales, que muchas tienen 30 años ahí. Y que no han dado el resultado que se decía. Otras lo han dado por demás y por tanto ya hay que pararla. 15 exenciones. Ok. Usted se me va a la evasión. Y se me va a la elusión. La elusión. Que también es peligrosísima. Peligrosísima. Porque es gente que paga una parte, pero se queda con una buena parte. Exacto, la evasión es ilegal totalmente. La evasión de impuestos. Usted coge el ITEVI, me lo cobra a mí cuando yo le compro. Y no se lo da, usted como agente retenedor no se lo da al fisco. Exacto. Usted se queda como empresario con el ITEVI que le pagamos agarrado. Así es. Eso es evasión. Elusión es que usted busca subterfugio para pagar menos. Aparentemente es legal, pero usted está buscando subterfugio, mentiras, se agarra de la ley para no pagar lo que tiene que pagar. Entonces son dos cosas, como dice Pepe. Evasión, elusión. Qué importante, Consuelo, que tú lo expliques así, porque a veces la gente no entiende sabe lo que es sobre todo elusión. Elusión. No lo entiende bien. Exacto. Y es mortal. Mortal. Porque esa, inclusive, es muy peligrosa porque la gente aparenta haber pagado. Así. Yo pago mis impuestos. No, yo pagué, vamos a ver. Pero ocurre que no pagó, pagó claro. una parte. Entonces, Consuelo, yo digo que frente a esto,
por ejemplo, el Consejo Económico y Social, que es el mecanismo este que preside don Agripino, como tú sabes. Sí, claro, claro. Ese mecanismo, ¿sabes lo que está discutiendo? Es el pacto eléctrico ahora. Y sin embargo se está hablando de la reforma fiscal, del pacto fiscal. Y ese pacto está contenido en la agenda de ese Consejo Económico y Social. Sí. Sin embargo, a la fecha de hoy, nadie ha llevado a esa agenda el pacto. ¿Por qué, Pepe? ¿Tú crees que exacto? ¿Por qué? Uno dice, ¿qué se perseguirá con anunciar un tema que no es el tema que está en discusión en la agenda de ese mecanismo, que ese mecanismo donde se está llevando ese tipo de discusión? Entonces, uno piensa, Consuelo, que como aquí en realidad va a haber que llegar a un pacto fiscal de verdad. Aquí va a haber que seriamente hacer una discusión que determine que, como usted ha dicho en reiteradas ocasiones, el que más reciba, el que más produzca, el que más tenga, más pague. Recuerden que hablamos de aquellos 235 multimillonarios que hablamos de eso. Así mismo de este país. Así mismo En reiteradas ocasiones, Consuelo ha planteado eso más de una vez, por toda la vía. Yo pienso como que se está evitando, pienso yo, llegar a una discusión seria sobre ese tema. ¿Qué es seria, Consuelo? ¿Por qué es seria? En el sentido de que no es una discusión del PLD, del partido de gobierno, no es del PLD, es de la clase política también, así como mismo, tal, ¿verdad? Y de la clase empresarial, y de la sindical, de todo, y de la social, de todo. Porque sin tener unos recursos determinados, ¿verdad? No es posible el despegue hacia el desarrollo que se persigue. Sí, señor. Entonces, hay que recordar, Consuelo, aquí se peleó cuando Jorge Blanco, ¿por cuánto fue? Porque Jorge Blanco quería llevar el ITEVI a un 7%. Ese fue el pleito de 1984, que trajo muchísimos muertos. Ese ITEVI está hoy en 18%. En 18, Consuelo. Comenzó en 7. Pero ese impuesto, ¿a quién ha ido? Como tú has dicho, tú le estás explicando a los muchachos y al público, es regresivo. ¿Quiénes lo han pagado? Lo han pagado a ama de casa. Ama de casa, cada vez que vamos a comprar que el te trabajador, sale. ¿tú entiendes lo que es? Ese que está pagando eso se hizo con el objetivo. Tú sabes que ese es un impuesto del neoliberalismo. Claro, del modelo neoliberal. Eso me lo explicó a mí Vicente Bengoa cuando Vicente Bengoa era bochista. Vicente Bengoa, yo recuerdo, hizo un programa conmigo y me explicó todo lo de los impuestos. Todo eso lo aprendí yo con Bengoa. Claro, en vez de la renta, Consuelo. Claro. En vez de la renta que se pagaba. Sobre la renta, el ITEVI. Vamos a poner el ITEVI para que lo pague todo el mundo. Para que lo paguemos todos. Claro, lo mismo, el rico y el pobre, el mismo impuesto. Es correcto, entonces le quitamos la renta inclusive y lo traspasamos al ITEVI para que todo el mundo pague. Entonces, y entonces viene ahí dentro del modelo la tumbada de los aranceles. Recuerdo cuando usted sentaba a Andy y aquel planteaba aquella tesis. Él la planteaba. Entonces quitar los aranceles, había que quitar los aranceles, que entonces el gobierno recaudaba menos, tenía que agarrarse de algo. ¿De qué se agarraba? Del ITEVI, que es más fácil, ¿no? Es más fácil. Un asunto que, usted recuerda que se hablaba, no, vamos a ponérselo al selectivo al consumo, a la cosa de que fina. Entonces, ¿qué hacía la gente entonces? La cosa fina, como la consumía una minoría, entonces lo que se recaudaba no alcanzaba. Entonces, se generalizaban y hoy ese impuesto lo paga la cocoa, lo paga el café, ¿entiendes? Lo paga la mantequilla, o sea, lo pagan todos los productos, por elemental que sea, cualquier producto está pagando ese impuesto hoy. Por lo que, por ejemplo, el gobierno, yo no pienso, Consuelo. El gobierno está claro, yo creo. Que vale que poner un impuesto así. Yo creo que el gobierno ha dado, bueno, José Ramón le echó un boche. José Ramón Peralta, ¿verdad? Que está echando el pleito, dice, considera la evasión, porque le dicen al gobierno, baje sus gastos. Le dicen los empresarios. Ahí hay uno que dice que el empresariado está desesperado, que no tiene incentivo, y le dice de todo. Uno de los empresarios, ahí tengo los recortes. Entonces, y que el gobierno tiene que bajar sus gastos.
Ok. Y José Ramón Peralta viene y se despacha y dice, la evasión es un robo. Eso es una respuesta a todo eso que le están diciendo al gobierno, diciéndole. Y le dice más, le dice José Ramón, díganos los nombres de los funcionarios que se roban los cuartos, que nosotros le vamos a decir también los nombres de los empresarios que se los roban. Esto es un lío. Sí, sí, Oye, eso, el juidero. ¿Tú entiendes? O sea, está agria la situación, pero indudablemente que uno espera, Pepe, esa cuestión de las exenciones, los subsidios, esos subsidios que ya no sirven, años con subsidio, la evasión. Entonces, ustedes no plantearían que no se sube el ITEVIS ni se generalice. Pero ¿para dónde se va a subir? Ni debe ¿Lo van a poner a 20? Usted sabe que estos muchachos de la Asociación Económica que dirige Ernesto Selman, ¿usted recuerda? Sí, claro. Él estaba proponiendo que se generalizara el ITEVIS. O sea, decía él. que al aguacate. Al aguacate, para poner un carro, ese aguacate que usted está comprando en el súper. ¿Usted entiende? Le metan ITEVIS, a ponerle al cilantrico, sí. a la lechosa. Sí. Están a 100. Sí. A 100. A mí me pidió uno así, yo era azaroso, yo compro un aguacate. Le dije así mismo en la calle, Consuelo, 100 por el aguacate, yo mira azaroso. Llegué al súper, 95. Bueno, me hubiera dado los 100 al infeliz. Pero usted ve, esa fórmula no es una salida, ¿me entiende? Es una fórmula que reedita, se afirma una posición más neoliberal todavía que la del propio Andy. Estos son alumnos, dice que es chiquito. Entonces, en ese sentido, por eso que yo digo... Ustedes van a hacer una propuesta, Pepe, o sea, porque el empresariado hoy está planteando, porque yo tengo todos esos recortes porque quiero darle seguimiento. Hoy el empresariado está planteando que el empresariado tiene que tener, el CONEP planteó una sola posición frente al pacto fiscal. Sí. Ustedes van a tener una sola posición frente al pacto fiscal. Tenemos que tener una sola. ¿Sabes por qué, Consuelo? Sí. Porque, oiga bien, también los empresarios no nos quieren ligar esto con la cesantía también. Ellos están planteando, no me diga. ellos están alegando que supuestamente ellos no pueden pagar más impuestos, etcétera, etcétera, porque como tienen el tema de la cesantía de los trabajadores, esa es una carga laboral muy alta y que el gobierno también tiene que cederle en la revisión del Código Laboral. ¿Entienden lo que? Entonces, por eso nosotros no podemos mostrarnos ajenos al tema, porque también se trata de involucrar y traer inclusive por los cabellos un tema que no es de ese escenario, pero se trata de traer al escenario el tema de nuevo de la reforma laboral. ¿Entiendes? Que por eso ustedes se pararon de la mesa de negociaciones. De la mesa, hubo una rotura, pero ahora se trata de rescatar. Ya yo oí a Joel Santos de Copardón tratando como de traer al escenario el tema de la reforma laboral. ¿Qué es lo que nos van a cobrar si nosotros entonces tenemos que pagar la cesantía? Exactamente, entonces dice, bueno, el empresariado está muy recargado, muy apretado, demasiado presionado por carga de impuestos y nosotros no podemos también con la carga laboral y aspiramos entonces a que nos desmonten, como dicen ellos, esa carga laboral tan fuerte para nosotros entonces poder hacer frente al tema de la reforma que se plantea. Mira, el CONEP, don Rafael Blanco Canto, precisamente hoy miércoles, mírenlo aquí, porque queremos decirle para que ustedes le den seguimiento. Don Rafael dice, Rafael Blanco Canto pide a empresarios hacer unificación. O sea que ellos lo que quieren que los empresarios busquen, dice, el presidente del CONEP teme que los empresarios busquen su acomodo de manera particular frente a las discusiones del pacto fiscal y por eso hizo un llamado a todo el sector para unificarlo, ir unificados, porque si no lo hacen así, el gobierno tomará decisiones del lugar y será una reforma tributaria en vez de fiscal. Oye, ¿por dónde van ellos? O sea, de que no vayan a comenzar. Yo creo que eso es a Pepín que se lo están diciendo, porque Pepín ha sido muy claro y ha expresado su opinión. Y ha dicho que esa es su opinión, don Pepín Corripio.
favorece eliminar exenciones fiscales para incrementar la recaudación. Que no puede haber cargas a la población de menores ingresos. Oye cómo habla don Pepín en ese sentido. Don Pepín dice, mediante el pacto fiscal se debe gravar a quienes pueden pagar más que la población en general, por entender que el grueso de la población ya no soporta más gravámenes. Óigame qué tolete de declaración. Parece que no le ha gustado. Si don Blanco Canto coincidiera con esa posición de don Pepín, Sí. qué bueno que fuera a unificarlo en torno a eso, en esa. porque ahí pudiéramos todos unificar, ¿no? Pepe, yo te voy a hacer un Así comentario es. que yo sé que a Sí. ti no te va a gustar porque es político, y yo sé que a ti no te gusta que metamos la parte política. Sí. Ayer le preguntaron, y esto es de las cosas que yo no entiendo, y lo voy a comentar porque frente a lo que estamos discutiendo, y ustedes en defensa, que es muy grave, porque es verdad que el gobierno tiene que revisarse, nadie está diciendo lo contrario. Claro. Eso es cierto, ¿verdad? Ok, muy bien. Y las nóminas y lo que se gasta, muy bien, hay que hacerlo. Ok. Le preguntan al ex candidato presidencial, don Luis Abinader, sobre el pacto fiscal. Dijo, lo vi en televisión, yo no lo vi, en una rueda de prensa. No, yo no puedo opinar sobre eso, porque yo no soy el vocero del PRM. Ahora, yo lo que digo es, y eso hay que estudiarlo, ahora yo lo que digo es que lo que hay que hacer aquí es un pacto político, porque no se puede seguir gastando lo que se gasta en las elecciones. Luis, ¿qué te parece? Uno que está esperando, vamos a decir que la oposición asuma también una posición frente a esto, digo yo. ¿Qué te parece eso? No, porque, déjeme decir una cosa, Consuelo, un tema como un pacto fiscal, un pacto eléctrico, para ponerle dos nada más, Sí. no es facultad ni potestativo de un gobierno, de un solo gobierno. ¿Por qué? Porque son temas estratégicos de un país. Que afectan a la población, Claro. que nos afectan a nosotros. Y usted puede llegar mañana al gobierno. Yo lo que estoy es después. peleando por mí. Claro, Con todo esto yo hablando contigo, claro, yo estoy peleando por mí. claro, No es de que por el pueblo, claro. pobre, no, No, estoy peleando no. por mí. Consuelo, para que no Consuelo, me carguen más impuestos. Y tú Consuelo. estás igual que yo, estoy peleando por ti Consuelo, también. mire, y cuando usted está pensando en un plan eléctrico de largo plazo Sí. o una impuesta de largo plazo, está pensando en los trillizos, pero yo estoy Pero pensando claro. en la dos mías, en la dos. Exacto. Nosotros pasamos, vienen ellos. Entonces, usted está pensando en cuestiones de 20 años. De 20 de 30 años. De 30 años. ¿Usted comprende lo que? Entonces, no es ajeno usted como líder. Usted no puede, de un como movimiento tú determinado, encabezando una cosa el así. liderazgo, ¿Entiende? No puede ser. se supone que encabeza, se supone, porque ya Claro, uno ni sabe, claro, el liderazgo de la claro. oposición, Eso es que de- tienes esa cantidad de diputados, Claro. que claro. tienes esa cantidad de personas fueron electas, lo que pasa es que Claro. bueno, Y- todavía tú lo que estás discutiendo es otra cosa, no, yo eso discutiendo no, hacia- yo no opino de eso, No. por favor, Luis. Contrario, al contrario. Al contrario, ahora es tiene que para lucírtela. Tiene que crecer ahora, crecerte. Y ser capaz de decir, no, ahora yo voy a llamar a un pacto, una discusión abierta. Exacto, y de este en tema. defensa de los ¿Entiendes? sectores que- Claro, es Digo así. yo, Es así digo que tiene yo. que ser. Digo, así piensa uno. ¿verdad? Sí, que debe Pensé ser. yo. Uno- Entré este paréntesis porque es que yo no entiendo, hay veces que yo no entiendo. Permítanos, Pepe, hacer cumplir con nuestro compromiso comercial antes que a Junior le dé un ataque. Está bien. Le da Junior. Bueno, señores, estábamos tratando de buscar a ver qué sucedió en Haití, que ayer tenía que tomar una decisión con respecto a si seguía el señor Privet o no, pero parece ser que la Asamblea todavía no ha decidido nada. Bueno, entonces, cualquier cosa, ya usted sabe que en Haití la situación está sin primer ministro, sin presidente, perdón. Ok. Pepe, parece que la Asamblea
no terminó o algo, pero no parece que ya hayan elegido a nadie. Qué complicados son nuestros queridos vecinos, ¿eh? Ay, mi madre. Pepe, vamos entonces a recapitular. La posición de las centrales, ustedes tienen posición en conjunto. ¿Han hecho contacto con otros sectores ustedes para que vayan conociendo? Sabemos que el gobierno todavía no ha convocado bien, para esta discusión, pero ustedes han hecho contacto con otros sectores. Nosotros hemos estado primero tratando de unificar como instituciones, sí, las tres confederaciones, para evitar que una tenga una posición, otra tenga otra, porque eso deluce mucho. Sí, sí. Como los propios empresarios también están en esa tesitura, sí, nosotros hemos estado haciendo lo mismo. En principio ya hemos llegado al acuerdo de que 0 impuestos regresivos, Consuelo, como se ha planteado. Impuestos regresivos es ITEVIS, oye, y otros que sea... Es ITEVIS y otros, así mismo otros, perfectamente como lo está planteando. Okay. Y que suban, a pesar de que, Pepe, es bueno que diga que el gobierno ha insistido que no vienen más impuestos. Lo ha planteado, dice, lo ha reiterado. El gobierno, claro, ¿verdad? Claro. Vamos a ponerlo para que usted esté... Dice, pacto fiscal no implicará más impuestos. Más impuestos, y lo ha planteado ahí. Entonces nosotros hemos dicho, en cualquier circunstancia que haya que poner más carga impuestaria, tiene que buscar en la elusión, tiene que buscar en la evasión, nunca... Y en la ganancia. Y en la ganancia, nunca el que más gana, que más pague. Claro, nunca buscarla por aquella vía. Entonces, eso las centrales sindicales lo hemos situado como una primera instancia. Exacto. Luego nosotros entonces, después de eso, hemos planteado que además nosotros quisiéramos que como en la agenda del Consejo Económico y Social, hasta ahora, ¿entiendes lo que? Ese tema no es de los temas principales, no es de los temas que está en este momento en discusión, sino que lo que está en discusión es el tema pacto eléctrico. Pacto eléctrico. Nosotros culmináramos con el tema de pacto eléctrico, Consuelo, ¿a qué que vamos a llegar de manera definitiva? Así mismo. Esto va a tener salida, no lo va a tener. ¿Por dónde que va esto? ¿Por dónde que va esto? ¿Qué camino va a tener? Porque lo que hay es un bombardeo a las plantas a carbón, porque pacto eléctrico, pero ¿tú entiendes? Bombardeo a las plantas a carbón. Y nada más. Un bombardeo tan grande a las plantas a carbón. Sí. Por comité, qué sé yo, qué climático. Que hasta el Banco de Reserva se querían llevar, diciendo que los cuartos del Banco de Reserva los metieron en la planta a carbón. Y tuvo Valdés Albizu que salía a decir que todo eso era embuste. Que todo eso era embuste. Que debería someterlo a la justicia, a ese comité, por estar atentando contra lo que es la tranquilidad del sector financiero. Eso está legislado. Usted no se puede poner a hablar, este banco está quebrado, usted no puede venir con una cosa así, siendo mentira. Además, hasta el Banco de Reserva se querían llevar. Además, con otros intereses de otros sectores que tienen otra visión de cómo se produce el gas, con qué combustible también. Exacto. Están compitiendo entre ellos. Exacto. Tú ves uno que tiene una posición, otro otra. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿esto es sano? Lo que pasa es que esa planta de carbón le va a bajar el precio aquí a la electricidad, y aquí van a tener que ponerse esos generadores que Leonel privatizó. Cada vez que yo digo eso me da un pique, déjame no decirlo más, porque es pique que me da. Cumpliendo la agenda americana, que se lo he dicho 20 millones de veces, porque fue Leonel que lo privatizó y lo apoyaron todos en el Congreso, dicho sea de paso. Todas esas privatizaciones de la CDE, neoliberales, para hacerse el gracioso. Y mira dónde estamos pagando uno de los subsidios más elevados que se paga aquí, que ahora porque el petróleo bajó, disminuyó, es el subsidio eléctrico. $1.000 millones de dólares en subsidio eléctrico, este paisito. Así es. Y ahí está la planta carbón, entonces hay que bombardear la planta carbón. Entonces esa situación... Es que todo eso es así, pónganse en esto, porque pónganse en lo que estamos. Por eso tiene uno que tener cuidado, porque muchas veces te meten también un tema que distrae de otro. Que si vamos a meter tema de pato, pero entonces ese tema distrae del otro. Y en ese de eléctrico,
Hay que Consuelo, tener las cuidado. riquezas que han habido, el dinero que ha habido, que ha corrido ahí, es a chorro. Hay mucha gente que se ha hecho de mucho dinero. Con el tiempo que uno viene a saber, la cantidad como de fortuna que se han obtenido del manejo de ese, del sistema eléctrico dominicano. Aquí hay temas, es así, Pepe. Aquí Sí, hay temas que han son así. dejado. Mira, la basura ha dejado cuarto aquí. No ha Así es, dejado tanto parece mentira, la parece mentira. basura. Yo oigo a guardia hablando de eso, pero ven acá, tanta cosa. ¿Tú sabes Tanta los cuartos cosa, que ha dejado la basura? tanto dinero. Entonces, Consuelo, que ese tema, ¿verdad que sí? Bueno, lo terminemos, vamos a ver Vamos a si vamos a terminar el terminar bendito con él, pacto porque, eléctrico, ya ¿para que dónde tiene- que vamos? ¿Qué vamos a hacer? Ya que tiene tantos años, Sí. vamos, ¿verdad? Porque a ahorita van terminarlo. a querer privatizar lo que nos queda en las hidroeléctricas. Entiende Oye, lo no, que- que hay que privatizar las hidroeléctricas. Y es de norte y es de sur también. ¿Y qué? Espérate, Sí. ¿cómo es? Cuando podemos demostrar con esta planta, Sí. poniéndola a servicio, como dice, en línea, a un precio sí, señor. razonable, Sí. que en realidad puede haber un sistema eléctrico mucho más competitivo en República Dominicana. claro. O sea, que es posible. Entonces, en ese sentido, terminemos eso. Luego, entonces, vamos al tema pacto fiscal. Exacto. Posteriormente a eso. Y para ir a ese tema pacto fiscal, entonces vamos a poner en la mesa todos los actores que tienen que ver con eso, porque no es una simple reforma para un parche, no. Exacto. Es un pacto ¿En estratégico. qué se va de a largo usar el plazo. dinero? Porque el gobierno ¿En qué se va a dice usar? educación, salud, Perfecto, seguridad. perfecto. Ok, ¿cómo? Ujú, ujú. ¿Cómo lo vas a Exacto. invertir? ¿Cómo ¿En lo vamos a qué usar? porcentaje? Perfecto. ¿Hasta cómo lo vas a invertir? ¿Cuál es la calidad del gasto? La ¿Cuánto se calidad habla? del Depende de lo gasto. que. ¿Sabe por qué, Consuelo? Sí. Porque a veces yo voy a hablar. En el Estado hay de más. No, señor, eso depende. Gente de más, depende. Si usted me va a usar Así es. más enfermeras, más policía, Así más mismo que se es. bien pagado, no, Bien no, pagado, no están de así más. mismo. No están de más. ¿Tú sabes qué No, pasa, no, Pepe? no. Que el populismo de los pobres, el populismo, y lo que si yo qué, de dando dinero, pero el populismo de los ricos no se ve cuando ellos se cogen la tajaota de este tamaño. No, Ese no así se es, ve, así ¿verdad? es. Ese Entregarle la generación de este país a un sector privado, ese está bien. ¿Eso está bien? Entonces, dale a un infeliz una canastilla y una vaina y una puñalada. está mal. Este populismo, entonces, la tarjeta Solidaridad. Está bien, que yo no estoy de acuerdo con eso, porque la gente lo que tiene que trabajar. Es trabajo lo que se quiere, no es dado. Pepe, entonces vamos a ver si echamos el pleito. Vamos a seguir echando como siempre, como lo hemos hecho. Yo pienso que sí, que estamos en buen camino, Sí, en sí, condiciones. Es muy así, bien. es así. No, y yo creo que el gobierno sabe lo que está haciendo. Yo creo que sí, que no puede Que equivocarse. que ¿verdad? no se va a equivocar. No Así es. puede equivocarse. Así es. Señores, muchísimas gracias al Grupo Rica, por supuesto, como siempre. Tómalo como nunca. El envase PET, el nuevo envase plástico. Una botella que usted la puede llevar donde usted quiera, hasta en la cartera, en la mochila, en la mano, con los productos Rica y su nuevo envase PET. Tómala como nunca. Plaza Lama, Óptica Oviedo, recuérdate que es Jueves del Ahorro. Jueves del Ahorro, mañana compra los cristales y la montura. Es gratis, monturas gratis mañana en Jueves del Ahorro de Óptica Oviedo. Y decirte que un seguro, recontraseguro, la gente de Seguro Pepín, Capul le está dando las clases de matemática, el Quipe, tía Badía, el verdadero Quipe libanés. Esa es la receta de la abuela, el Quipe tía Badía. Está en los coffee shop de Café Santo Domingo, que es tu café. Señores, nos vemos mañana, si Dios quiere.